noches, bienvenidos, bienvenidas. Comenzamos que se escuche el programa de Aten como todos los jueves a esta hora por este canal. Buenas noches, Vir. ¿Cómo te va? Buenas noches para todos y para todas. Vamos a comenzar el programa con una entrevista con Marcelo Bagliardo, secretario general de Aten, quien nos habló de estos 4 días de retención de tareas y también de otros temas de actualidad. Por supuesto, vamos a tener un montón de cosas en este programa, temas muy diversos, pero bueno, arrancamos como siempre por la actualidad. Estaremos hasta las 11 de la noche. Bueno, Marcelo, 4 días de esta retención de tarea. Hoy es jueves. ¿Qué evaluación puedes hacer de esta semana de lucha? Bueno, en primero que es una semana muy intensa en términos de convocatorias de Aten que dieron cuenta de la territorialidad de nuestra organización, donde participaron compañeras y compañeras de todas de la mayoría de las seccionales y desnudando la realidad que tenemos en el territorio sobre un tema que es muy sensible, que es la problemática de la infraestructura educativa. Sobre todo en este tiempo en el que hay que, o se está queriendo pensar en esta vuelta a la presencialidad, que como lo decimos tantas veces y hay que decirlo una vez más, somos los más interesados en que eso se pueda llegar a dar, pero para que eso pase tienen que garantizarse estas condiciones, y el tema de la infraestructura es un problema central para nuestra provincia. Y en estas 4 clases públicas que se han dado, en 3 de ellas apareció muy fuertemente el contenido de la problemática de la infraestructura, lo que pasa en la localidad de Cutralcó Plaza Huíncul, que es muy preocupante, lo que se presentó en el informe del día miércoles, que además de eso da cuenta también de que este problema no es nuevo, que es una cuestión que se viene acarreando desde hace mucho tiempo y que no termina de resolver la provincia. Otro de los temas que se desarrollaron fue la problemática del instituto, ¿no? La importancia que tiene y por qué los trabajadores y las trabajadoras de la educación defendemos nuestra obra social y nuestra caja de jubilaciones. Y en el día de hoy, con una actividad muy interesante, donde pudimos, o por lo menos uno se llena de ese contenido que le tenemos que dar a una pedagogía emancipadora en este contexto de pandemia y post-pandemia, donde el rol del docente adquiere una dimensión que nosotros tenemos que valorar en función de lo que obviamente importa en términos de espacio de construcción de conocimiento en las escuelas, ¿no? Así que creemos que ha sido positivo eso, y sobre todo porque en estas clases públicas dimos una señal importante en términos de una cuestión propositiva. Es decir, nosotros vemos que hay una problemática de infraestructura importante en la provincia y vamos a ir a construir una ley de infraestructura educativa que comprometa al gobierno provincial a garantizar las condiciones de mobiliario, de infraestructura, de espacios adecuados para que se puedan producir los aprendizajes en estas condiciones, las condiciones dignas que merecen nuestros estudiantes y que merecemos nosotros como trabajadores y trabajadoras. Así que creo que no solamente luchamos, denunciamos al gobierno por sus incumplimientos, sino que además planteamos una agenda importante para la educación de la provincia, ¿no? ¿Hubo algún tipo de comunicación oficial desde aquel encuentro en el que les informaron que iban a pagar el aguinaldo como lo pagaron y el retraso salarial? No, el gobierno sigue teniendo una actitud, la verdad, que colabora con que el conflicto se profundice, porque no ha habido ninguna otra señal más que las que, bueno, obviamente ya se tienen en el marco del Consejo Provincial de Educación, donde allí obviamente el diálogo es necesario para poder primero ir acompañando y resolviendo muchos de los problemas que seguimos teniendo en la cobertura de cargos y de horas. Tenemos problemas en el nivel superior, tenemos problemas para la cobertura de los cargos directivos. Esto es algo que seguimos planteando y exigiéndole al gobierno, porque hay un problema técnico, pero hay un problema político también, que ese es el que más obviamente nosotros planteamos como tema a resolver. Pero en lo que tiene que ver con resolver cómo miramos hacia adelante el problema de los salarios, todavía no ha habido ninguna disposición del gobierno, más allá que esa que salió el gobernador la semana pasada un poco enojado por que habíamos recurrido a la justicia. Le tengo que decir, nosotros vamos a hacer todo lo que haya que hacer, ir a la justicia, hacer acciones políticas, hacer acciones sindicales, porque eso es lo que tiene que hacer un sindicato, y lo que tiene que hacer un gobernador es cumplir con lo que son sus obligaciones, ¿no? Y una obligación central es pagar en tiempo y forma los salarios, cosa que este mes ya no pasó.
y por lo tanto nosotros advertimos que esta situación tiene que ser un condicionante para lo que pase con los salarios del mes de agosto y con lo que tiene que ser que se adelante el pago de aguinaldo, que hasta acá encima suponemos, porque no hay una fecha oficial, que se va a pagar la semana que viene, pero todavía el gobierno siquiera ha dado esa información precisa de que lo que nos adeuda de aguinaldo se paga en una fecha cierta, ¿no? En estos días vi algunos posteos en redes de docentes neuquinos que ponían que tenían, por ejemplo, 30 años de trabajo y era día 11, día 12 y no habían cobrado ni su salario ni su aguinaldo. Obviamente, seguramente no son de los que menos ganan, pero tampoco son empresarios ni gente multimillonaria, ¿no? No, en absoluto. Bueno, esto es lo que estamos denunciando como organización. El pago desdoblado del aguinaldo a un trabajador ya es una situación que afecta un patrimonio que le corresponde, que es un derecho adquirido, que tiene que ver con los compromisos asumidos. Y los niveles salariales, el gobernador decía que el 44% de los compañeros cobraron el aguinaldo, y la verdad que yo lo planteé la semana pasada y lo repito, es porque tuvimos durante 4 meses a nuestros compañeros con menos carga horaria de la que habitualmente tienen. Entonces esto colaboró con que haya una caída en el ingreso salarial durante todo el primer semestre y además con la consecuencia de un aguinaldo a la baja. Y ni hablar de aquellos que claramente superaban un poco los mínimos que el gobierno fijó, han cobrado el 30% de su aguinaldo. De ahí es que decimos el gobierno nos adeuda todo el aguinaldo y es lo que tiene que cumplir, ¿no? Hay una bajada de línea, más allá, digamos, corriendo un poco la cuestión salarial, una bajada de línea del gobierno, del Estado, como para trabajar esta etapa de transición de vuelta a las aulas. ¿Hay algún plan que se pueda visorar? Nosotros todavía no lo estamos viendo eso. En todo caso, hay algunos planteos desde Nación que lamentablemente empiezan a mostrarse confusos, porque se dijo una cosa con relación a la promoción de los estudiantes hace un par de semanas, luego se dijo otra, desde Nación digo, y la provincia está teniendo una cuestión de seguir lo que se discute lo que resuelve el ministro Trota sin tener la discusión aquí en nuestra provincia. Hay un Consejo Provincial de Educación que está funcionando, que tiene representación genuina de la comunidad y de los trabajadores y trabajadoras de la educación. En ese ámbito tiene que discutirse las condiciones para la vuelta a la presencialidad, que además no va a alcanzar con el ámbito del Consejo Provincial de Educación. Mirá, hay una provincia que está trabajando ya en presencialidad, obviamente con una presencia muy reducida de estudiantes, apenas creo que es el 20% de la matrícula, pero que ha hecho un trabajo previo que da cuenta de que no alcanza siquiera con la participación de los actores principales de la educación, sino que han intervenido responsables del transporte, responsables de seguridad, obviamente, claro, el aporte del sistema público de salud de esa provincia, que armaron un protocolo donde se consideran todos los aspectos que tienen que ver cuando una escuela entra en funcionamiento. Y digo, desde el mismo transporte, cómo se va a organizar el traslado de los estudiantes. Y bueno, eso en Neuquén todavía no empezó ni siquiera a esbozarse un plan para discutirlo. Digo, para que tomemos alguna dimensión de lo lejos que se está en esto de poder pensar en algún momento vamos a tener, aunque sea parcial, aunque sea dual, como se ha dicho, una posibilidad de volver a esa presencialidad que, como dijimos tantas veces, nosotros esperamos, pero hay que construir esas condiciones y hoy en la provincia no están dadas. Y acá el sindicato está haciendo más que el gobierno casi, ¿no? Porque nosotros estamos generando espacios donde se puede discutir cuáles son las condiciones sanitarias de la vuelta a la presencialidad. De hecho, lo hemos hecho con nuestras compañeras y compañeros. Para el sábado que viene, estamos convocando para pasado mañana a la comunidad educativa en general. Por eso le hemos enviado a las conducciones de nuestras seccionales para que hagan llegar a todos los equipos directivos de la provincia, y les pedimos a los equipos directivos que lo hagan llegar directamente a las familias, que bueno, con esta circunstancia todos manejamos los WhatsApp o los medios de comunicación para poder llegar e invitarlos a participar de un Zoom en el que vamos a
tener información de cuáles son esas condiciones que se necesitan desde el punto de vista sanitario, obviamente, con el doctor Adrián Cataño, que es un doctor médico de aquí de nuestra provincia, médico con mucha experiencia en el sistema de salud de Neuquén, epidemiólogo, y con el que hemos venido nosotros construyendo una relación que nos va a tener mucha confianza de la información que obviamente Adrián nos puede proveer. Así que invitamos a toda la comunidad educativa y, repito, invitamos a nuestros compañeros y compañeros directores que hagan llegar la invitación a sus familias. El link está en la invitación que estamos distribuyendo para que todos y todas puedan participar de eso que va a ser el sábado a las 4 de la tarde por Zoom, como le dije recién. En estos días se conocieron algunos documentos y también están desarrollando algunas actividades que tienen que ver con esta iniciativa que surgió del oficialismo nacional en el Congreso como para hacer un impuesto o un aporte a las grandes fortunas, digamos, y que está detenido desde hace un par de meses. Bueno, hay un fuerte apoyo de distintas organizaciones, entre las que está ATEN. Sí, nosotros con otras organizaciones venimos trabajando desde hace algunas semanas en la constitución de un espacio que permita pensar la pospandemia y de dónde van a salir los recursos para que se resuelvan los problemas que esta pandemia no hizo más que poner más en evidencia, que existían previamente y que relacionados con la desigualdad. Las problemáticas de falta de presupuesto para la educación, para la salud, para las viviendas, para garantizarle trabajo a aquellos que tienen su actividad en la economía popular, cómo se distribuye la riqueza y cómo se genera riqueza. Entonces, en ese marco, con muchas organizaciones, casi somos más de 20 organizaciones sindicales, organizaciones sociales, mutuales, estudiantiles, venimos ya reuniéndonos y estamos convocando a una primera actividad conjunta. El espacio lo hemos denominado Espacio Popular por una justa distribución de la riqueza, y estamos convocando una primera actividad para este lunes 17 a las 17 horas con la presencia de dos compañeros que son dos diputados nacionales del bloque de Frente de Todo, el compañero Hugo Yasky, que además es secretario general de la CTA, y el compañero Juan Carlos Alderete, que también es el referente máximo de la corriente clasista y combativa, pero digo, los dos son diputados nacionales en este momento del Frente de Todos, y bueno, para compartir con ellos la información relacionada con esto que vos antes planteabas y que es lo que en alguna medida fue la motivación que nos reunió, esto de ir por una ley de impuesto a las fortunas. Porque entendemos que hay quienes han construido enormes riquezas, y esas riquezas en realidad tienen que tener un tributo importante para poder sostener las enormes dificultades que hoy tienen las amplias mayorías de nuestro país. Así que en eso estamos trabajando, y esa convocatoria para el día lunes. Bueno, es una cuestión de matriz, ¿no? Si la que falta se junta con los salarios o con los aguinaldos de trabajadores o con las grandes fortunas. Es que me parece que son los ausentes, no en esta crisis, digamos, es reiterativo, ¿no? Y no solamente pasa a nivel nacional, nos pasa también a nivel provincial. Cuando uno revisa cómo se constituyen los ingresos del Estado provincial, del mismo modo que se constituyen los ingresos del Estado nacional, verá que por un lado están las regalías que se tienen por lo que la provincia tiene como riqueza, y por otro lado lo que ingresa por impuestos. Esos impuestos, la enorme mayoría son impuestos regresivos, es decir, impuestos al consumo, que terminan recayendo sobre quienes tenemos un salario. El IVA es uno de los más importantes en términos de recaudación. El otro grande es el impuesto a las ganancias de la cuarta categoría, que pagan trabajadores que están ahí, incluso en algunos casos, por debajo de la línea de la pobreza. Y resulta que los que tienen mucho no están pagando nada, o en todo caso no pagan en la proporción de lo que tienen. Y ese es el problema matriz que tiene, en todo caso, algo que es lo que hay que empezar a discutir, que es una ley tributaria que revierta esta relación, ¿no? Del que el menos tiene es el que más está aportando. Entonces, eso que pasa a nivel nacional se ve aquí en Neuquén, y en Neuquén también estamos con este grupo, este espacio que se constituyó, empezando a pensar acciones que refuercen un proyecto que hay en la legislatura. Existe un proyecto en Neuquén,
presentado por el diputado Mariano Mansilla, que es del Frente de Todos también, y que apunta a esto, a que se grave aquellas fortunas que hoy en Neuquén existen, que es superficie de supermercado, las hidroeléctricas, las empresas petroleras, los casinos, la banca privada. O sea, incluso ahí uno lee los diarios de estos últimos días, las ventas en supermercados crecieron un 65% en el tiempo de pandemia. O sea que esos han ganado mucho cuando hay otros sectores de la población que han perdido en la misma proporción. Bueno, para ir cerrando, Marcelo, ¿cómo continúa esta cuestión la semana que viene con algunas actividades nuevas? Bueno, esta primera del día lunes que te digo, y nosotros vamos a estar ya reuniéndonos en estas próximas horas para ir definiendo cómo continúa en función de las respuestas o no que tengamos del gobierno de la provincia. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes. Hacemos la primera pausa en el que se escuche de esta noche y luego continuamos. Bueno, volvemos aquí a que se escuche y hoy, esta semana, hubo también una conferencia de Atencapital en que mostraron los números del relevamiento respecto a la situación edilicia de las escuelas. En realidad es un relevamiento que se sigue realizando, nos decían que siguen recibiendo datos, pero básicamente el dato central es que no hubo prácticamente tareas de refacción o de mejoras en las escuelas de Neuquén Capital. Sí, pensando en el retorno que hace que todo se vea muy complicado, ¿no? Exacto. Y el dato es que casi 50 escuelas, si hoy podríamos volver a clases, no están en condiciones de arrancar por problemas que ya existían. Pero además a esto se agrega, bueno, la falta de mantenimiento. Así que vamos a compartir lo que decían desde la seccional de Atencapital. Bueno, en principio agradecer la presencia de los medios aquí y comentarles que hoy los trabajadores y las trabajadoras de la educación comenzamos una semana de retención de tareas. Esto tiene que ver con una decisión del plenario de secretarios y de secretarias generales a raíz del incumplimiento por parte del gobierno de la provincia de Neuquén en el pago de nuestros salarios. Hay que señalar que por ley el gobierno de la provincia debe abonar los salarios dentro de los 5 días hábiles de cada mes y a la vista está que en ese sentido el gobierno de la provincia de Neuquén incumplió, como también lo hizo con la cuestión del pago de aguinaldo, que es una situación que venimos reclamando, que no dejamos de exigir el pago del aguinaldo completo y que hay que señalar a partir de las declaraciones que hace el gobernador de la provincia de Neuquén, que la realidad del resto de las provincias de nuestro país es absolutamente distinto a lo que sucedió aquí en Neuquén. El compromiso de los gobiernos provinciales con los trabajadores estatales está siendo cumplido más allá de la situación que todos y todas sabemos respecto a lo económico, por la situación de pandemia. Por eso es que el plenario define esta medida, define decirle al gobierno de la provincia que debe cumplir con la ley y que el salario de los trabajadores y de las trabajadoras de la educación hoy no solo es central para quienes percibimos el salario estatal, sino que también dinamiza todas las economías regionales, dinamiza en alguna medida algo que viene fuertemente golpeado y que tiene que ver, como digo, con la circulación del dinero aquí en la ciudad en principio, pero también en toda la provincia, ¿no? Y por otro lado, comentarles que estamos realizando la primer sistematización de datos a partir de una primer
llegada que hacemos a las escuelas para ver cuál es la situación edilicia y de infraestructura en general. Esto tiene que ver también con algunos anuncios que ha hecho sobre todo la ministra de Educación que planteando, ¿no?, que la vuelta a las clases es algo que ya están pensando, si bien sabemos que se está discutiendo a nivel nacional, en otras provincias, y que de hecho hay protocolos para empezar a pensar esta vuelta a clases. Señalamos desde ATEN que el primer protocolo que el gobierno de la provincia de Neuquén debe resolver es el de infraestructura y de seguridad en las escuelas. Por eso queremos señalar aquí que el 80% de las escuelas que hemos consultado señalan que desde el momento en el que comenzó el aislamiento no hubo una sola tarea de mantenimiento en las escuelas de la provincia. Esto la verdad que es un dato que nos parece sumamente importante, porque previo a la suspensión de las clases presenciales sabíamos de algunas situaciones de escuela que estaban sin clase justamente por falta de conexión a gas, algo que es central, digamos, y que justamente a partir de lo que sucedió hace 2 años en la escuela de Moreno se tomaron otras medidas respecto a las cuestiones de gas que hacen que hoy Camusi retire el medidor si hay alguna irregularidad que no puede resolver allí. Esto sumado a la falta de mantenimiento en general de los perímetros de las escuelas, ventanas, cuestiones de accesibilidad incluso que han planteado las escuelas y que han pedido al gobierno en distintas ocasiones, hoy digamos no está resuelto. Así que nos parece entonces que esto es algo que el gobierno de la provincia debe atender. Lo vamos a llevar todo esto al Consejo de Educación a través de las vocales gremiales y entonces esperamos que el gobierno pueda resolver esto tempranamente. Tenemos varias escuelas en Neuquén Capital, alrededor de 46, 48 escuelas, casi medio centenar de escuelas tienen dificultades para el comienzo de clases. Muchas escuelas, como decía Ariel, tienen problemas de gas, como venían con conexiones irregulares, le han cortado el suministro y desde ese momento han quedado sin el servicio. Otras escuelas tienen deteriorados los patios donde circulan niños y niñas y hacen que la seguridad tanto de estudiantes, de niños y niñas como de docentes estén en riesgo. También problemas con los paneles de los techos que están en una situación muy precaria. Y así hemos relevado, como te decía, alrededor de casi 50 escuelas en Neuquén Capital que no estarían en condiciones de volver. Por eso es que nosotros largamos esta campaña desde la semana pasada en contacto con equipos directivos de toda la ciudad, tratando de hacer visible algo que parece que el gobierno, que tanto la ministra como el gobernador no están teniendo en cuenta cuando salen a decir que, o salen a intentar pensar la vuelta a la presencialidad en las escuelas, ¿no? Con cada inicio de ciclo escolar, desde el sindicato y a lo largo de todo el año, ¿no es cierto? Vamos teniendo muchas dificultades. Sí, es en cada inicio de ciclo donde nosotros llevamos a cada mesa de negociación también la cuestión de infraestructura, entre otras cuestiones que vamos a tratar ahí con el gobierno. Y hay una situación que algunas soluciones parciales, algunos parches, se atienden, pero el resto de las escuelas permanecen en una situación como de abandono, ¿no es cierto? Hoy, en este contexto, por supuesto que la situación se profundiza, hay un abandono absoluto de los edificios escolares y es por eso que quisimos hacer visible esta situación conjuntamente con equipos directivos de toda la ciudad, ¿no? Continuamos en Que se escuche. Virginia, estuviste haciendo una nota con la directora de la Escuela Provincial de Bellas Artes. Exactamente, estuvimos con la rectora, con Silvina Olivares, una nota remota como tenemos que hacer varias veces. Ella nos cuenta un poco cuál es la situación de la educación superior y artística. De hecho, tuvieron en esta semana una reunión con la ministra Cristina Storioni en la que no encontraron las respuestas que fueron a buscar, pero bueno, nos cuenta detalladamente cuál es la situación de la ESBA, que también tiene problemas edilicios, y además después nos muestra, nos cuenta un poco cómo han podido solucionar la distancia en estos primeros meses de pandemia.
Bueno, Silvina, bienvenida nuevamente a Que se escuche, esta vez de manera virtual, pero te tenemos un poquito aquí en el programa. Queremos conocer cómo se está desarrollando, cómo está la ESBA en este año y durante la pandemia. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, la Escuela Superior de Bellas Artes atraviesa particularmente una situación compleja como la gran mayoría de las instituciones educativas de la provincia en cuanto al abandono del mantenimiento escolar, ya que si, por ejemplo, hoy estuviéramos pensando en protocolos para la presencialidad, seríamos uno de las instituciones que no podríamos llevar adelante eso, ya que estamos hasta esta fecha sin gas, con corte de luz, con pérdida de agua, que con la inundación se rompió el techo del cielo raso de la cocina, inundación en la brevería, etcétera, etcétera. Así que en ese sentido nos sumamos justamente por eso a la retención de tarea que el gremio convocó para poder visibilizar cómo se encuentran a esta altura, digamos, ya casi fines de agosto, en las instituciones educativas. Y también quiero sumar la gran preocupación que tenemos en cuanto al desentendimiento del gobierno provincial con la educación superior. Ayer pudimos concretizar una reunión con la ministra de la provincia, Cristina Storioni, en donde tanto los institutos de formación docente, las escuelas superiores como el IPED habíamos convocado para encontrarnos con ella y poder, digamos, plantear los diferentes reclamos que tenemos y la exigencia y lo que necesitamos a nivel superior para poder acompañar las trayectorias educativas de nuestros y nuestras estudiantes, y la verdad que no tuvimos ningún tipo de respuesta, ningún compromiso político para poder, digamos, resolver. Así que muy preocupados con eso. ¿Y cuáles son las principales dificultades que tiene la educación superior y en particular la educación artística? Bueno, lo primero tiene que ver con la cobertura total de las horas, ¿no? Sobre todo educación artística, que ha sido la que mayor, digamos, dificultad que ha tenido porque no se han publicado las horas y los cargos de artística, ¿no? Y en el caso de Bellas Artes tenemos 273 horas, de los cuales se han cubierto nada más 4 espacios curriculares. Eso significa que tenemos compañeros y compañeras sin trabajo, pero que también tenemos estudiantes que no pueden tener ningún tipo de acompañamiento académico en las trayectorias educativas, ¿no? Entonces, ese es uno de los reclamos particulares. El otro reclamo tiene que ver con poder construir el calendario académico modificado, situado, como lo denominamos nosotros, que significa poder, digamos, reorganizar toda la trayectoria educativa, ¿no? Ensamblando el año 2020 con el 21 para poder alojar las diferentes situaciones que se nos han planteado, ¿no? Para aquellos que han podido transitar en esta virtualidad y tantos aquellos otros y otras que no han podido por no tener la accesibilidad o digamos, los dispositivos para poder llevar adelante las trayectorias educativas. ¿Tienen algún porcentaje de niveles de conexión, al menos allí en la ESBA, por parte de estudiantes? Mira, en la Escuela de Bellas Artes en particular, nosotros la plataforma educativa no la teníamos formada porque no era lo habitual de trabajar. Sí, habían algunos espacios curriculares que lo trabajaban, pero no en su totalidad, por lo que, digamos, el porcentaje podría estar rondando entre un 30 y 40 de conectividad, pero no lo podemos tener con certeza ya que se están usando otras plataformas, ¿no? Desde el WhatsApp, que nosotros armamos un protocolo para poder trabajar, ya que fue uno de los más demandados, porque era el que más permite que todos tengan al alcance, ¿no? Sabemos que un dispositivo celular no es lo mejor para poder, digamos, trabajar en las cuestiones pedagógicas, pero hoy vino a salvar, en el caso de Bellas Artes, una mejor comunicación. Y después han podido utilizar las diferentes plataformas de las cuales conocemos, que otra de las cosas que estamos exigiendo es la liberación de los datos. Eso también permitiría poder usar la plataforma educativa de nivel superior con mayor fluidez, ya que no consumiría datos a nuestros estudiantes y docentes.
¿no? Ujú. O sea que la plataforma de educación superior sigue consumiendo datos. Sigue consumiendo datos. Nosotros seguimos exigiendo la liberación de los datos móviles y no, hasta ahora no ha sucedido, digamos. Tampoco tuvimos respuesta en relación a eso. Claro. Silvina, bueno, más allá de todas estas dificultades, ¿cómo han transitado al menos la primera mitad del año pedagógicamente? ¿Qué han podido realizar? Sí, bueno, en el caso de la Escuela de Bellas Artes, como todos, ¿no? La pandemia en ese sentido nos interpeló nuestras tareas, nuestra tarea docente, pensándonos, ¿no? Con otros tiempos, con otros paradigmas. Somos defensores de la presencialidad y sabemos que la educación tiene que ver con ese encuentro y con esa relación. Lo que sí, esto es una coyuntura y por ende nuestra decisión política fue estar presente, construir lazos y poder, digamos, estar en comunicación tanto con nuestros docentes y con nuestros estudiantes y estudiantes. Las distintas propuestas, ustedes saben que estamos atravesados aún más por los lenguajes artísticos, entonces, nada, los profes han pensado un montón de estrategias, entre ellas, por ejemplo, trabajos interdisciplinarios como en la carrera de teatro, ¿no? En donde espacios curriculares como actuación, rítmica musical, educación vocal, trabajaron en conjunto los profes para ofrecer a los y las estudiantes, digamos, un mismo camino para poder resignificar esas materias. Por otro lado, como en el caso de las carreras de artes visuales, tenemos a los espacios curriculares como filosofía del arte, sí, en donde lo que luego pudieron construir fueron cafés literarios, ¿no? En donde se encontraban desde la virtualidad para poder pensar la realidad, el arte y cómo esto nos interpelaba en la pandemia. Luego, muchos profesores como en escultura, por ejemplo, en donde su lema era no salir, por supuesto, de la casa, y entonces a partir de ahí, de la investigación que ellos pudieron hacer con los materiales que contaban los y las estudiantes, sin tener que aún más, digamos, gastar, lo que hicieron fueron distintas propuestas, digamos, con rollo de papel higiénico en donde podían construir diferentes escenas con la luz, después esculturas moldeables, bueno, un montón de propuestas que llevaron adelante este acompañamiento pedagógico. Después se construyó un grupo de docentes justamente para conformarse, ¿no? En esto de la virtualidad, y esas redes ayudaron a poder acompañar a los distintos momentos en los que hemos vivido, ¿no? Digamos, de incertidumbre y de angustias que nos llevaban estas tareas. Y los talleres que habitualmente hay, que son extracurriculares, sobre todo para niños, niñas y adolescentes. Sí, también eso fue todo un replanteo. Los y las profes fueron, digamos, haciendo diferentes estrategias y lo que más resultó fueron actividades en donde se convocaban a las familias para hacer, digamos, cuestiones que tienen que ver con el teatro, con la danza, y la verdad que fuimos recibiendo muchas producciones de la familia en donde podían compartir esa recreación con el arte que es tan importante y en el momento en lo que nos estábamos, digamos viviendo, ¿no? Silvina, te agradecemos que, bueno, nos hayas recibido en tu casa y por supuesto que seguiremos en comunicación. Gracias a ustedes por siempre estar presente y bueno, estaremos en contacto nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Seguimos en Que se escuche, nos queda la última pausa y volvemos.
Se aprobó en el Consejo Provincial de Educación la licencia para madres no gestantes. Exactamente, y pudimos hablar esta semana con Vanessa y Lucía, que son las impulsoras de que esta medida se lleve adelante aquí en Neuquén. Nos decían, ahora vamos a compartir una nota, que están contentas con lo que se logró a través de la vocalía gremial de ATEN, porque iguala las licencias para la madre no gestante que para la madre gestante, que eso no pasa en todas las partes del país, que ellas estuvieron averiguando, investigando, y afortunadamente, bueno, estaban contentas con esta decisión, así que les agradecemos mucho, se hicieron un ratito para atendernos con Pedro ya en brazos, que nació antes de tiempo. Bueno, ahora vamos a charlar con Luli, Vanessa, y vemos allí en imagen también a un pequeño, a Pedro, que tiene 15 días. Muchas gracias, chicas, por recibirnos. De verdad, un agradecimiento. Sabemos que son momentos, diferentes en la vida de ustedes, que los tiempos son otros. Un poco queríamos arrancar la nota porque a raíz del caso de ustedes, digamos, se logró la licencia para las madres no gestantes en el Consejo Provincial de Educación. ¿Esto es así? Sí, por suerte, ¿cuándo fue que salió? El 17, a mediados de julio, bueno, salió efectiva la licencia a las madres no gestantes. Claro. Así que, muy felices. ¿Cómo fue el proceso? ¿Ustedes habían pedido licencia las dos y les habían dicho que no? Cuéntanos cómo fue todo el proceso. No, yo cuando quedé embarazada presenté a las 12 semanas presenté el certificado de embarazo y me lo dieron como cualquier madre gestante que trabajadora de la educación. Y bueno, y después más adelante nos empezamos como a preguntarle a las mamás no gestantes que habían conseguido en el resto del país sus licencias, cómo habían hecho, y bueno, supimos que habían tenido, digamos, que batallar bastante en distintos lugares del país. Porque en sí, digamos, no estaba encuadrada en ningún lugar, digamos, de las licencias de CP, de docente, digamos, no estaba encuadrada en ninguna, digamos, no. Si bien era personal femenino del CP, pero era madre, pero no era madre gestante. Entonces, bueno, era como que no había, digamos, en qué lugar, en qué casillero encajaba mi situación. Claro. Así que, bueno, lo que hicimos fue asesorarnos con estas mamás del resto del país y empezar a recopilar, digamos, como fundamentos por los cuales nosotras creíamos que Vane tenía que tener la misma licencia que yo, digamos. Y bueno, tuvimos varias dictámenes y cuestiones que habían logrado otras mamás, y con eso, más un pedido bastante extenso y demás que le presentamos, porque además no estaba sesionando el cuerpo colegiado, entonces no teníamos forma de llegar a que por lo menos evaluaran la situación. Así que bueno, dimos con Marisabel, y Marisabel nos metió ahí los papeles en una sesión que tuvieron para otra cosa súper importante, no me acuerdo si eran los salarios o algo súper importante, y bueno, ahí logró por lo menos mencionarlo, y la ministra en ese momento le dijo que bueno, que iba a estar acompañando ese pedido. Fue así como, bueno, creemos que va a salir, pero bueno, después... Pero bueno, como decía, así como que estuvimos viendo en otras partes, en otras provincias, que sí, los resultados eran que, bueno, no, te damos licencia por paternidad, licencia por adopción, que bueno, en este caso no era, digamos, también uno de los fundamentos fue eso, como me percibo yo, digamos, que bueno, mujer, lesbiana, y bueno, mamá de la misma forma. Claro. Entonces la licencia quedó establecida, digamos, vos tenés la misma cantidad de tiempo que la mamá gestante. Exactamente la misma cantidad. Nosotras habíamos como pensado que por ahí podía llegar a ser que nos dieran, o sea, que le dieran a Vane desde el parto, lo cual hubiera sido positivo también, pero la realidad es que el tiempo preparto también es importante compartir y pasarlo, y digamos, batallar las cuestiones que son previas al parto acompañada, digamos. Sí, uno también fundamental, digamos, que pedíamos en
en esto era de que poder estar juntas, poder acompañarnos y que verdaderamente las tareas sean compartidas, poder estar desde la panza el último tiempo, que bueno, en nuestro caso particular, la verdad, fue re importante y re fundamental poder estar, poder acompañar, más allá de que estamos en pandemia, pero la verdad fue fundamental porque bueno, tuvimos complicaciones, digamos, el último tiempo. Bueno, Pedro quiso venir antes también, así que bueno, nada, es poder saber de que podíamos estar juntas y acompañadas así, la verdad que te deja re tranquila y bueno, nada, como que también eso es algo que lo queríamos para el resto de las mamás también acá, bueno, en Neuquén, que lo puedan hacer. Claro, eso les iba a preguntar, ¿les parece que como antecedente va a ser útil para otras actividades aquí en la provincia, pero como ustedes decían, para el resto del país, que en algunos lugares ha costado tanto? Sí, además, nosotras sabemos que hay mamás lesbianas en todo el país, mamás no gestantes en todo el país, y bueno, por ahí a veces no todas, todo el tiempo, tenemos ganas de dar batalla con todo. Entonces a veces nosotras siempre decimos que a donde vamos a hacer algún trámite, vamos firmes con con la certeza o con la posibilidad de dar batalla, porque nada nunca es fácil para las familias diversas. Entonces cuando nos sale algo tan fácilmente, como que no lo podemos creer. Claro. Hace unos días registramos a Pedro, digamos, escribimos a Pedro en el registro civil, y bueno, nos pasó que antes de esto tuvimos que presentar los papeles de consentimiento que nosotras hicimos en la clínica, donde hicimos el tratamiento de fertilidad asistida, y nos habían dicho que lo teníamos que hacer firmar por una escribana. Bueno, en pandemia fue una complicación hacer ese trámite. Bueno, fuimos al registro y la verdad nos sorprendió que lo escribieron sin ningún problema. De hecho, estábamos tan nerviosas que nos olvidamos el acta de casamiento y la libreta de familia, y las chicas nos dijeron, bueno, después lo traen, no se hagan problemas, fueron re amables y lo escribieron, y bueno, es re importante para un bebé prematuro estar inscrito en el registro civil. Entonces es como que, bueno, lo hicieron, y la verdad súper amable. Otra situación es que en el acta decía ambos padres. Entonces nosotros, ya que estábamos y vamos a peleamos un poquito más. Entonces le preguntamos si podía cambiarlo y nos dijeron que sí, y leyeron todo el acta y cambiaron otras palabras que estaban masculinizadas. Es como que bueno, de pronto algunas cosas no están siendo tan difíciles y eso está bueno también. Claro. Bueno, ¿y qué les has hecho difícil en todo este proceso? Además, bueno, recién charlábamos un poquito antes de la nota, tener un bebé, atravesar un embarazo en pandemia siendo una familia diversa. La verdad que el año las recibió con múltiples problemas. ¿Pero han tenido alguna dificultad más notable, que notan alguna resistencia, o ha sido bastante sencillo todo el proceso? Decían, hicieron tratamiento, ¿cómo ha sido todo eso? Nosotras cuando presentamos, bueno, el instituto para que nos habiliten el tratamiento, la primera vez, la verdad, bueno, fue bastante engorroso porque, bueno, por ser mamás, digamos, ya te toman como que, bueno, le aplican, en este caso, como ella iba a ser la que iba a gestar, le aplicaron todos los protocolos de una mamá que tiene inconvenientes en quedar embarazada. Claro. No sé, para nosotras nos parece algo muy loco que, por ejemplo, uno de los requisitos era, bueno, ir a ver a una psicóloga que nos habilite un apto psicológico, que estamos bien psicológicamente, para maternar. Bueno, son todos requerimientos que nos piden por ser mamás, bueno, en este caso. En realidad creo que tiene que ver con el tratamiento de fertilización, pero bueno, son procesos que nosotras tuvimos que pasar, que por ahí otras familias no los tienen que pasar. Nadie tiene que presentar un acto psicológico para maternar o paternar, digamos. Entonces esas cosas a veces nos resultan como injustas y bueno, como también barreras que van como acumulándose. Capaz que es una que vos decís, bueno, es una pavada, pero o tener que someterme a los exámenes súper dolorosos, invasivos y demás, porque no tengo esperma, porque en realidad nuestro inconveniente es que no tenemos esperma, bueno, no nos parece tampoco tan justo y
quisiéramos que siga el proceso de transformación y que empiecen a... Que haya protocolos verdaderamente para dos mamás lesbianas que, digamos, también la edad que tenemos era una edad que no había inconvenientes, digamos, un historial clínico, pero bueno, como que esas cosas todavía falta, como pulir un poco más y que sea más fácil. Después, bueno, la verdad que nos recubrió la obra social, así que no tenemos nada que decir en ese sentido. Es más, el último tratamiento, porque tuvimos 2 intentos, en el 2017 fue, bueno, que no quedamos, y ahora último, en el 2019, cuando intentamos quedar, fue por, bueno, un tratamiento del método de ropa, que se ve que otras chicas ya lo habían ingresado a ese trámite antes que nosotras, y digamos fue como re fácil, nos habilitaron, digamos, los 15 días, nos dijeron, bueno, ya está, y la verdad nos re sorprendió porque lo esperábamos de acá a 6 meses como nos había pasado la primera vez, que claro, habíamos dicho, bueno, empezamos, y bueno, no, tenés lo burocrático que nos tardó 6 meses para poder iniciar el tratamiento. Claro. Así que bueno, Pedro quería venir, así que... Pedro quería venir. Bueno, ¿nació mucho antes? ¿Cómo? ¿Nació mucho tiempo antes, Pedro? ¿Se anticipó demasiado? Nació un mes antes. Claro. Sí. No se aguantaba más estar adentro de la pantalla. Queríamos. Está bien. No, la realidad es que yo tuve un embarazo complejo y bueno, era mejor que esté afuera que esté adentro el último tiempo. Así que bueno, también por eso estuvo buenísimo que ella estuviera, digamos, al 100% al lado, que es una particularidad y sabemos que no todos los embarazos son así y que eso no debiera tener que ver con la licencia, pero bueno, todas las familias son particulares y todas van a necesitar por algo acompañarse, entonces... Bueno, chicas, les agradecemos su tiempo, realmente, muchas gracias por hacerse un ratito para charlar aquí en Que Se Escuche, y bueno, que siga todo bien entonces. Bueno, muchas gracias. Saludos. Gracias, saludos. Hasta luego. Estuvimos charlando con Germán Fernández y Jimena Fernández, quienes son hijo y nieta de Gladys Rodríguez, una reconocida dirigente que tuvo muchos años de trabajo en Neuquén Capital, trabajando en la APDH, y también fundadora de la organización Sainuco, que trabaja con personas que están privadas de su libertad. Están haciendo un documental, una serie web, dicen ellos, claro, documental, exacto, sobre la vida de Gladys Rodríguez, y la van a estrenar este próximo lunes. Se va a conocer el primer capítulo de, creo que son 6 u 8 capítulos, en la nota lo dice. La idea más que nada es poder testimoniar, más de 20 testimonios, poder hacer la reconstrucción de toda su actividad social y política que tuvo Gladys Rodríguez en Neuquén, pero obviamente hay toda otra Gladys Rodríguez que viene de Buenos Aires, de su niñez, ¿sí? Pero lo central es toda la actividad en derechos humanos y de Sainuco que tiene mi vieja, ¿sí? El propósito más que nada es social, ¿sí? Y es una cuestión familiar. Nuestra idea más que nada es que hay 3 puntos que para nosotros es muy importante, que es su militancia, su mirada política y sobre todo su amorosidad. Me parece que esos son los 3 ejes, por lo cual nos lleva a decir, hagamos el documental, hagamos esta serie que ahora va a salir en 7 capítulos, y la propuesta es esa, es decir, reconocer a una militante que tenía una visión política y que no estaba siempre de este lado, ¿sí? Defendiendo a la clase trabajadora, y sobre todo la amorosidad en la militancia y en la familia. Y ahí a mí me llamó mucho la atención el relato de sus comienzos en la militancia, en una agrupación que se llamaba Muchacha, que era en el secundario, cuando tenía de profe a Haroldo Conti, y cómo eso fue, digamos, una cuestión muy importante en lo que empieza a ser su formación, y después que está en el PST, y toda la lucha que empieza a desarrollar a partir de ese momento. Eso
nada, me marcó un montonazo porque me acuerdo de algunos relatos que ella me hacía de cuando era chica en los 70 y salía en las marchas del secundario. Nada, ese recorrido me pareció importante. Después también me llamó mucho la atención cuando la gente en los testimonios remarca que ella siempre estaba ahí, sea cual sea la causa por la que había que salir a luchar, ella estaba ahí poniendo el cuerpo. Lo podemos recuperar de distintos testimonios y bueno, para mí uno de los testimonios que más huella me está dejando es el de Eli Hernández, con todo lo que pasó con Brian. Y después también me llamaba mucho la atención cómo ella se paraba frente a los jueces y frente a la policía. O sea, cuando Gladys estaba ahí, no era lo mismo. Era una cuestión de acá estoy yo, y era poder gritar y poder decir y gritar todas las injusticias que estaban habiendo. Y para mí eso es, nada, una cuestión muy importante, porque detrás de eso hay toda una organización de ella, ¿no? Toda una firmeza, porque todo lo que vamos, o lo que fuimos recogiendo en los testimonios tiene que ver con su firmeza, que muchos la conocen por esta acidez, ¿no? de esta contundencia, pero al mismo tiempo por su amorosidad. Y esta conjunción me parece que, bueno, a mí me aporta un montón para mi vida hoy en los espacios que habito, más que nada. Son 20 testimonios en total, ¿sí? Desde familiares hasta, digamos, arrancamos con Coco Mantilaro, las madres de Plaza de Mayo, Oscar Rañi, Fernando Díez, Raúl Godoy, Elio Brat, Paola Ibaceta, claro, Eli Hernández, periodistas, Ramón Mancilla. Ramón Mancilla, uno de los testimonios más importantes, que es alguien que estuvo adentro de la cárcel y fue un testimonio muy importante a la hora de ajusticiar o por lo menos sentar en el banco de los acusados a 27 policías que habían torturado. Y en total son 7 horas que hace un año que estamos trabajando con esto y son 7 horas de filmación, ¿sí? Son 7 capítulos en el cual van a aparecer distintos testimonios y testimonios obviamente familiares también, de nuestra familia de San Justo, que esa es la idea, ¿no? Reconstruir y que quede anclado no solamente familiarmente, sino en la militancia y en la política no es solamente Gladys, hay muchas y muchos más que nos van a ir dejando y que es necesario anclarlo, ¿no? Sobre todo en nuestra sociedad. El formato son, digamos, distintos capítulos, los vamos a presentar en tipo serie web. Son 7 capítulos que se van a presentar cada 15 días. El primero sale este lunes 17 por el canal de YouTube que se llama La Gladys, Calle de Libertad. Está la colaboración de Pablo Fernández, que está en la parte de edición. Obviamente se han sumado amigos y amigas que hoy están trabajando con nosotros, no somos los únicos dos, pero no, primero agradecer al sindicato de ATEN que ha colaborado, a Izquierda Socialista y al sindicato de Sejún. Son las 3 organizaciones que han nucleado, además de familiares, ¿no? Nos parece muy importante para que, bueno, en esta situación de pandemia no se pueda hacer, pero más adelante esto lo que queremos es que también llegue a las escuelas. Por ahora llegará a través de internet, pero por la web, pero la idea es que se trabaje en las escuelas y que quede como para que sirva para los militantes o las militantes que vienen ahora, ¿no? Bueno, y de esta manera llegamos al final de que se escuche el día de hoy, pero repasemos 2 de las actividades que habrá este fin de semana. Una es un Zoom el sábado próximo a las 16 horas para analizar las condiciones sanitarias para la vuelta a las clases, que va a tener la presencia del doctor Adrián Cataño. Y el otro, que también lo mencionaba Marcelo Guagliardo, tiene que ver con este conversatorio por el impuesto a las grandes fortunas. Será el lunes, que además es feriado, lunes 17 a las 17 horas. Bueno, los links de los Zoom están
compartan también en las redes de Aten. Sí, habrá que estar atentos a ver qué ocurre con el conflicto Exacto. docente y con los reclamos al gobierno, a ver si hay algún tipo de respuesta. Muchísimas gracias, como siempre, por haber estado del otro lado y nos reencontraremos el jueves próximo. Hasta luego.